es uno de los proyectos más importantes en los que la universidad está involucrada, relacionado con el Ministerio del Espacio. Eso se llama YARBUS o LWA Perú y consiste en unos arreglos de antenas que se van a instalar acá en el Perú, con los cuales vamos a poder estudiar en conjunto con el Radio Observatorio de Cajamarca fenómenos del espacio con mayor capacidad de la que antes se ha tenido acá en nuestro país. Las presentaciones justamente van a estar relacionadas todas con este tema. Y vamos a comenzar con la presentación del doctor Dani Cipión, quien es director del observatorio, y él va a hacer una primera presentación justamente sobre este proyecto, ¿no? El título de la presentación va a ser Expandiendo las capacidades para el monitoreo de la ionosfera ecuatorial. El doctor Cipión es ingeniero electrónico de nuestra universidad, recibió su maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica y de Computación de la Universidad de Oklahoma en los años 2007 y 2011, respectivamente. Desde septiembre de 2021 ha asumido la dirección del Radioobservatorio de Cajamarca y en abril de 2025 la dirección de Ciencias del Geoespacio del Instituto Geofísico del Perú. Desde su regreso a Perú también se encuentra como profesor a tiempo parcial del programa de maestrías de procesamiento de señales de nuestra universidad y de física aplicada también de la PUC. Entonces le damos la bienvenida al doctor Cipión con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, como mencionaba Marco, este es un proyecto en el cual estamos trabajando en mejorar y expandir las capacidades para el monitoreo de la ionosfera o de sobre la ionosfera ecuatorial. Este es un proyecto que incluye un esfuerzo internacional de distintas organizaciones. ¿Me pueden correr esta barra? Tenemos, primero es la Universidad de Texas en Dallas, que son los que han conseguido el financiamiento para el proyecto. Tenemos al Instituto Geofísico en Perú definitivamente, la Universidad Católica también, la Universidad de Cornell, el Instituto de Física Atmosférica de Alemania y y el Laboratorio de la Fuerza Aérea. Entonces aquí están todos los autores, todos los que estamos trabajando en el proyecto. Ok, entonces hablemos de cómo se monitorea actualmente la ionosfera ecuatorial. Monitoreamos, como mencionaba Marco, con el Radioobservatorio de Jicamarca. En el Radioobservatorio de Jicamarca tenemos un radar. Esta es una imagen de la antena del radar. El radar tiene 63 años de antigüedad, se mantiene actualmente vigente, cada vez realizando nuevas modernizaciones, tanto en la antena como en los transmisores, los sistemas de adquisición. Entonces tenemos un equipo técnico bastante nutrido dentro del observatorio. El observatorio se encuentra a unos 25 kilómetros hacia el este de la ciudad, forma parte de una cadena de radares que se extiende desde Alaska hasta la parte ecuatorial. Nos encontramos en el ecuador magnético, es por eso su importancia, en realidad la importancia es su ubicación. Entonces, ¿en qué consiste este proyecto? Este proyecto, como mencionaba Marco, vamos a expandir estas capacidades de investigación de la ionosfera ecuatorial, ¿no? Este proyecto es financiado por la Fundación de Ciencias de Estados Unidos a través de un proyecto que se llama Major Research Instrumentation para desarrollar un sistema triestático. El radar de Jicamarca, lo pueden ubicar aquí, apunta básicamente de manera vertical. La antena que vimos, esa antena que es de 300 por 300 metros cuadrados, tiene un haz que se puede inclinar ligeramente, un aproximadamente de 3 grados, ¿no? Lo cual tiene ciertas limitaciones. Entonces, esta nueva modernización incluye el desarrollo de 2 nuevas estaciones. Ahí. Gracias. Fuimos una, dos. Entonces, dos nuevas estaciones únicamente de recepción. Una estaría en el campus hacia el sur, en el campus Santa María de la universidad, y el otro estaría en nuestro observatorio de Huancayo. Entonces, la idea es que estos 3 beams, el beam transmisor sería este amarillo, y estos 2, el rojo y el verde, serían beams de recepción. Además, también el amarillo también es transmisión-recepción. Entonces, tendríamos un sistema triestático, ¿no? Y esa es la idea de este nuevo desarrollo que estamos trabajando.
Bueno, y es una de las mejores o las nuevas formas de expandir las capacidades desde su construcción allá en los años 60. Ya contaré un poco más sobre el sistema. El sistema consiste en 256 antenas, instaladas de manera aleatoria, ¿no? Pseudo aleatoria, como pueden observar aquí. Este es un esfuerzo que estamos trabajando con la Universidad de Nuevo México en un sistema que se llama LWA o Low Wavelength Array. Estas antenas tienen un amplio ancho de banda, trabajan entre 3 y 85 MHz. La frecuencia de operación del radar Mexicamarca es de 50 MHz, entonces nos encontramos en ese rango de capacidades. Y si trabajamos los dos sistemas de manera independiente, el de Huancayo y el de la Católica, pues podríamos hacer estudios de radioastronomía también, como lo hacen en... Entonces, este es un proyecto colaborativo con ellos también para el desarrollo de los sistemas. ¿Cómo funcionan los sistemas? Los sistemas funcionan de la manera que vamos a adquirir, son 256 antenas. Vamos a digitalizar las 256 antenas y vamos a aplicar lo que se llama Digital Beamforming. Entonces, las señales digitales las vamos a sintetizar de manera que podamos tener distintos haces a distintas alturas sobre donde apuntaría el radar. Siguiente, por favor. Entonces, estas 256 antenas, aquí tenemos un pequeño diagrama de bloques para ver los avances del proyecto. Tenemos una parte electrónica, la parte de las antenas, la parte de los receptores digitales, la parte de procesamiento de señales y el almacenamiento de los datos, ¿no? Entonces tenemos en la parte, la parte analógica, pues tenemos el sistema de acondicionamiento de señales, la digitalización y el procesamiento digital de señales y luego el almacenamiento. Bien. Entonces, estas 256 antenas que decían tienen unos frontends, ¿no? Que tiene cada uno de ellos. Tienen un panel de arrestos donde van a entrar 512 señales porque tenemos dos polarizaciones. Entonces son 512 señales. Esto se va a encontrar, va a encontrarse dentro de un contenedor, ¿no? Entonces aquí tenemos un panel de entrada y aquí se encuentran unas tarjetas que se llaman ARX. Son 32 tarjetas. Luego vamos a pasar a la digitalización y luego al procesamiento con estos Z0s, ¿no? Aquí están. ¿Cómo nos sincronizamos? Ambos sistemas tienen que estar sincronizados. Entonces nos sincronizamos a través de un sistema de recepción GPS. Vamos a tener 3 sistemas de recepción GPS, uno en Cajamarca, otro en Santa María y otro en Huancayo. De tal manera que nos va a ser para los relojes de los digitalizadores, el pulso por segundo para los ZCU, y también todo tiene que estar pues, sincronizado de esa manera. Siguiente. Entonces, sobre los lugares, dijimos tenemos 2 lugares. Uno es el campus Santa María, que está aproximadamente a 52 kilómetros de aquí, y Huancayo está aproximadamente a 170 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ya tenemos cuáles son los avances, pues ya los trabajos en Huancayo han empezado, tenemos ya trabajando actualmente la instalación eléctrica de la caseta de fuerza, que estaría aquí, hasta esta zona donde estaría el contenedor, y esta es la zona de instalación de las antenas. Ya estamos trabajando en el terreno. En Santa María ya tenemos el estudio, el expediente técnico para iniciar los trabajos. Estamos viendo la distribución de fondos nada más para poder empezar también los acuerdos, y hay instituciones ya están todos firmados, así que tenemos lugar. Entonces, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, esta es una antena, una prueba que hemos empezado a hacer con las antenas y los amplificadores. Este es un sistema que tenemos instalado en Santa María, fue el primero que instalamos para pruebas. Aquí podemos ver la antena, esta antena tipo B invertida, con este ancho de banda, su sistema de amplificación, y aquí tenemos un riómetro basado en esa antena, donde podemos ver la absorción, por ejemplo, de flujo de rayos X el 28 de marzo de este año. Siguiente. Bueno, aquí tenemos ya todo empacado, tenemos aquí las antenas, tenemos los cables, aproximadamente 100 kilómetros de cables, porque se imaginarán que como queremos adquirir todas estas señales de manera digital, pues tenemos que tener cables desde la antena, las dos polarizaciones, hasta el contenedor. Entonces estamos hablando de bastantes kilómetros de cable, ¿no? Más o menos todo está listo ya para empezar, terminar con los trabajos de acondicionamiento del terreno y empezar con las antenas, ¿no?
Entonces, esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a querer sintetizar distintos haces, eso es lo que yo decía. Digitalmente vamos a adquirir todas las señales y vamos a sintetizar estos haces a distintas alturas. Generalmente la ionosfera decimos que empieza alrededor de los 80, 90 kilómetros hasta los 600, 700 kilómetros, siendo el pico de la ionosfera aproximadamente a 350 kilómetros. Y esa es la razón por la que queremos sintetizar. Este es un diagrama más o menos optimizado de la distribución de las antenas, ¿no? Y aquí podemos ver cuál es la optimización de las distancias de las antenas hacia el... ¿no? Aquí, eso es como estamos trabajando con las antenas. Ya David nos va a hablar un poco sobre el algoritmo de optimización de las antenas para los distintos haces, pues sería su presentación. Ya los contenedores los tenemos también en el observatorio en base a sistemas de contenedores comerciales, pero la característica de esto es que tienen que estar sellados y blindados completamente para evitar interferencias externas. Estamos actualmente haciendo las pruebas de interferencia, cuánto es el necesitar, ¿no? Y empezar a tratar de instalar los distintos racks que van aquí dentro. Una imagen porque aquí en la parte trasera es donde están ya colocados los arrestos, que era la primera etapa, donde van a ir los cables desde la antena hacia los arrestos y de ahí al primer rack, donde estarían los ARX. Estas son las tarjetas de ARX. Aquí hemos tenido un pequeño retraso en el proyecto porque la versión que se tenía inicialmente, algunos de los componentes habían quedado obsoletos, entonces tuvo que hacer un rediseño para el proyecto en particular. Sin embargo, las tarjetas ya se tienen listas, ya fueron entregadas a nuestros colegas de la Universidad de Texas en Dallas y estamos esperando que las manden aquí a México. En la parte digital se está trabajando con unos nuevos boards que son estos ZCUs, ¿no? Que son Single Scale Plus. Entonces tenemos las tarjetas, las señales digitales estarían entrando a estas tarjetas auxiliares, ¿no? Y luego entrarían ya al CCU board y desde ahí se transferiría la señal mediante fibra óptica a la parte del almacenamiento. Es aquí donde se va a realizar la mayor parte del procesamiento y también coordinación. Esto lo estamos trabajando también con la Universidad de Nuevo México y la idea es que los ADC sean flexibles para trabajar en el modo radar o también en radioastronomía. Y bueno, para la parte del almacenamiento de los datos, bueno, aquí ya tenemos identificado que tenemos que tener servidores, GPS, no todo el sistema de timing de la base de tiempo y la distribución de relojes. Ahí nos encontramos un poquito más atrasados, pero todavía no se ha hecho esta parte final de la... más. Entonces, ya para ir concluyendo, como habrán visto, pues este proyecto es bastante ambicioso, el hecho de tener estos nuevos sistemas LWA que nos van a permitir sintetizar haces sobre el radar de Picamarca a distintas elevaciones, pues nos va a permitir expandir las capacidades, no solamente para el estudio de la ionosfera a distintas alturas, cálculo de velocidades de derivas en la dirección norte-sur, que esa información no la tenemos, también va a poder estudios de meteoros, y creo que lo más importante es la parte de regeneración. Sin embargo, como verán, la idea es construir estos sistemas, ¿no? Era reducir los costos, pero lamentablemente la obsolescencia de componentes nos ha generado retrasos en la implementación. Ya estamos trabajando en ello. Y además, yo creo que con las nuevas versiones, el nuevo ZCU, no solo nos va a permitir mejorar las capacidades, sino también vamos a poder expandir hacia los jóvenes estudiantes de la universidad, de aquí de la Católica, como también los jóvenes del observatorio y otras universidades, pues, a trabajar en nuevos modos de operación, nuevos experimentos, y algunos de ustedes también están involucrados en el proyecto y van a estar más en y al sistema operativo. Eso es lo que quería comentar, Marco. Ok, muchas gracias, Dani.
Tenemos oportunidad para hacer alguna pregunta sobre el proyecto para la institución. La consulta. Mencionaste las posibles aplicaciones en radioastronomía. ¿Hay alguna en concreto que tengan prevista? El sistema actualmente, como está diseñado en Nuevo México, se usa para aplicaciones radioastronómicas de baja frecuencia. Por eso es que la amplio ancho de banda. Sin embargo, yo no soy experto en radioastronomía tampoco. No sé si Marco tiene algunas ideas de qué podemos trabajar en radioastronómica. Pero no tenemos todavía. Bueno, en radioastronomía lo principal va a ser que estas van a ser las primeras observaciones del hemisferio sur en la banda de VHF, ¿no? Y con ello vamos a poder generar por primera vez pues, mapas del espacio, ¿no? A estas frecuencias, ¿no? Eso, digamos, va a ser la primera contribución. Además de eso, hay otro, lo que buscamos es que también radioastrónomos de todo el mundo pues, se involucren como usuarios de este sistema para otras posibles investigaciones. Hay ideas, por ejemplo, de hacer interferometría de larga base utilizando los sistemas LWA que ya existen en el hemisferio norte, junto con estos sistemas que vamos a implementar y de esa forma poder tener imágenes de mucha mayor resolución de justamente el espacio profundo y con ello estudiar galaxias y otros fenómenos. Pero digamos que la primera aplicación va a ser justamente la de armar un mapa del espacio en la banda de VHF, en el hemisferio sur. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿No? Sí. Sí, mencionó que ya está en proceso bastante en las diferentes bases en Santa María y en Bucayo, pero ¿hay alguna fecha estimada para el comienzo de la operación? Eh, yo creo que sería en un par de años. Yo creo que el 26 no sería todavía, como han visto, nos encontramos trabajando en la compra de las partes todavía, ¿no? Entonces en la parte digital todavía no estamos, no hemos ordenado las partes todavía. Y luego de las compras viene el ensamblaje y luego viene la parte de las pruebas. Entonces yo creo que el próximo año definitivamente vamos a acabar de ensamblar los sistemas, completarlos, y yo creo que para el 2027 estaríamos ya empezando a hacer las primeras pruebas en conjunto con el radar, siendo realistas. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Dani. Continuamos con la siguiente presentación que va a estar a cargo del magíster David Torres, reciente magíster, hace 2 días, investigador del Instituto de Radioastronomía, especializado en sistemas de radiofrecuencia y microondas aplicados a proyectos espaciales y de observación astronómica. Ha participado en el desarrollo de radiotelescopios, estaciones terrenas y arreglos de antenas para radar y radioastronomía. Lidera el proyecto LICUS sobre hilos satelitales y colabora con el proyecto LWA en la adaptación. Colabora con el proyecto LWA y también participa en la adaptación de una antena de 32 metros para comunicaciones de espacio profundo. Es ingeniero electrónico y magíster en física aplicada. La presentación que va a hacer es del diseño justamente de los arreglos dispersos para las estaciones del proyecto YARCOS LWA en Perú. Señor, un aplauso a David. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como mencionaba el doctor Milla, la presentación es sobre el diseño de los arreglos que ha comentado el doctor Cipión en la presentación anterior. Tenemos un área de 200, bueno, de 100 metros de diámetro y la pregunta es cómo ubicamos los elementos. ¿Qué tipo de estrategia seguimos? Y justamente sobre ello es, ¿no? Ha sido el trabajo que
Entonces, una pequeña agenda de lo que vamos a ver. Sí. Ok. Bueno, el proyecto de AA, como mencionó el doctor Escipión, es un proyecto ya que existe desde el 2010. Que ya existe en el 2010, desde el 2010 en Estados Unidos. Hay 2 arreglos actualmente implementados. Y estos arreglos, pues, si ven ahí, no tienen un patrón, digamos, evidente. Esa es una de las antenas que conforman este arreglo. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a esa distribución? ¿Cómo empezamos a ordenar las antenas en campo? Entonces, esa ha sido una de las preguntas que se resolvió para la aplicación de este instrumento ya en 2010. Pero para estas nuevas aplicaciones que tenemos, la mejora que se le quiere hacer al radar de Cajamarca, hay nuevos requerimientos. Entonces, eso no implica que puede haber una nueva distribución que optimice los parámetros de performance para este instrumento. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, esta de acá es básicamente la distribución de este nuevo instrumento, donde van a estar ubicados los 2 arreglos, tanto en Huancayo como en Santa María, ¿no? Y lo que mencionaba el doctor Cipión también en la presentación anterior, que tenemos que tener un escaneo desde cenit hasta 80 kilómetros, que es donde teóricamente empieza, pues, ¿no?, la ionosfera. 350 kilómetros es la densidad pico de la ionosfera, y, bueno, podemos ir apuntando más arriba hasta cenit, ¿no?, para otras aplicaciones también. La siguiente, por favor. Bueno, rápidamente, ¿cómo se aborda el diseño de un arreglo? Si por ahí lo han visto en teoría en clases, los arreglos generalmente tienen formas uniformes, ¿no? Pueden ser circulares planares, anulares, hexagonales, cuadrículas. Todo ello, de alguna manera, nos permite derivar una expresión analítica que nos va a permitir luego caracterizar el patrón de radiación de estas antenas, ¿no? Que se pueden ver. Tenemos un lóbulo principal, tenemos lóbulos laterales, que son los que no queremos o queremos realmente minimizar, porque siempre queremos tener una dirección de preferencia, ¿no? Recordemos que los arreglos de antenas forman un patrón de radiación, y este patrón de radiación es un filtro espacial, ¿no?, que de alguna manera discrimina las señales de otras direcciones y favorece solamente aquella que viene por el BIM principal, ¿no? Entonces tenemos una especie de filtro espacial, y lo que queremos siempre es tener un BIM principal bien definido, con lóbulos laterales bajos, para minimizar ruido y otras señales que no queremos, ¿no?, bueno, que vienen de direcciones que no son de interés. Ese parámetro, por ejemplo, se conoce como PSLL, que es Peak Silo Level, ¿no? Es básicamente un parámetro que establece la performance entre los lóbulos laterales y el BIM principal, ¿no? También tenemos el ancho de haz, el half power BIM, que es los nulls, el Fierce Null BIM también. Pero en general, lo que podemos decir es que el patrón de radiación de una arreglo de antenas depende, uno, del número de antenas que pongamos en campo, la separación entre elementos en relación con la configuración espacial de los elementos, ¿no? Es una configuración lineal, circular, rectangular. El patrón de radiación de un elemento en arreglo, recordemos que está compuesto por un montón de elementos, y se supone, bueno, en principio todos los elementos deben ser iguales. Esa es un poco la idea. Y también la excitación o pesos, amplitud y fase aplicados a cada elemento del arreglo. Hay un fenómeno que está en rojo, que ocurre, que se llama acoplamiento mutuo, que es la interacción entre elementos de un arreglo. Eso no se está analizando, entonces vamos a abordar el análisis como si fuera un arreglo ideal, usando la teoría clásica. Ok, esto lo vamos a ver rápidamente. La idea es que, por ejemplo, tradicionalmente los arreglos se hacen con arreglos densos. Quiere decir que los elementos están separados lambda medios. En el caso de nosotros, a 50 megas, cada elemento debería estar separado 3 metros. Conformando un arreglo denso, en el área que tenemos de 100 metros de diámetro, tendríamos cerca de 877 elementos, que sería 3 veces el tamaño del arreglo, un poco más. Y no hablar más de los costos, la complejidad del cableado, como lo mostró el profesor Cipión en la presentación anterior. Entonces, ello implica buscar alguna distribución o alguna técnica de diseño de arreglos que nos permita usar menos elementos en campo. Entonces, así es. Y sobre eso es que trata el trabajo, ¿no? Estos son algunos de los requerimientos que hemos podido tener. Generalmente, los BIMs o los assets que se sintetizan en el patrón se pueden, digamos, especificar de acuerdo a los ángulos de elevación, ¿no? Queremos que apunte a 57 grados de elevación, 61, 81, para Santa María y para Huancayo tenemos 25, 44.5 y 64, dependiendo de las alturas que queremos hacer. Esa figura que ven allá a la derecha es justamente el diagrama de planta de la antena, ¿no?, para justamente establecer las restricciones entre las antenas. ¿Okay? Este de acá es un ejemplo de
¿Cómo sería el arreglo si tuviésemos 877 elementos en campo, ¿no? Si se dan cuenta, podríamos inclinar el haz sin ningún tipo de lóbulos laterales presentes. Entonces, es lo que quisiéramos lograr. ¿Me entiendo? ¿Ok? Sí. Sí, sí. Ok, bueno, rápidamente en cuanto a los algoritmos, recordemos que tenemos 256 antenas, 512 variables en campo, y tenemos que buscar cómo ordenamos estas variables. Y para ello no va a ser factible, por ejemplo, mover una antena y luego ver cómo varía el campo, ¿no? Nos demoraríamos mucho. Para ello hay que buscar estrategias o algoritmos de optimización que nos permitan encontrar la solución óptima. Entonces, en la literatura se han encontrado varios algoritmos, yo he explorado 3, ¿no? Y justamente para compararlos y analizar su efectividad. Ok. Otro punto importante es el uso de los GPUs, ¿no? Por ejemplo, para hacer los cálculos de la optimización, se ha hecho uso de tarjetas gráficas porque esto ha acelerado bastante el proceso, dado que se requieren bastantes iteraciones en el algoritmo para poder establecer comparaciones. Ok, resultados. Estos son los resultados que se han obtenido en los algoritmos. Por ejemplo, usando el algoritmo Simulate Annealing, hemos obtenido una mejora en el parámetro de menos 26 dB respecto de un arreglo de referencia. En Pattern Search, menos 23.36 y con Gradient Descent Code, menos 30.50. Entonces, ahí tenemos una comparación. Y finalmente, luego del estudio, se determinó que Gradient Descent era el algoritmo adecuado para este. Entonces, aquí vemos los distintos resultados. Este es el patrón inicial, la distribución inicial de elementos. Y ahí vemos los sucesivos resultados que se han obtenido al final de la optimización. Y estos son los arreglos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro arreglo de 256 antenas ordenado en campo, separados 5.64 metros. Luego de la optimización, obtenemos esa distribución en campo. Entonces, ya hemos visto pues, que estos algoritmos nos han permitido ordenar de una manera rápida, efectiva, y lograr mejorar el parámetro PSLL, que es justamente el objetivo del. Entonces, esta distribución que ven aquí es la que está ahí en el plan, ¿no? Entonces, esa es una de las que este proyecto anteriormente trató de hacer justamente para optimizar el arreglo hacia la dirección cenit. Como mencionaba, nosotros tenemos otros requerimientos y justamente es lo que estamos buscando. Solo para referencia, a 50 MHz, esta distribución tiene un PSLL de 28.11. Ok, entonces los resultados para Santa María. Este es Santa María, esta es una distribución de un memo de Marx. Y esa es la posición de referencia donde estarían los arreglos. Eso es justamente lo que, ¿no? La distribución en la que se está trabajando. Entonces, tenemos el arreglo de referencia, tenemos el patrón de radiación en coordenadas esféricas, coordenadas UV, la que sigue por. Y luego lo que queremos hacer es inclinarlas, como mencionaba anteriormente, ¿no? Queremos apuntar a distintas alturas. Si el arreglo está no optimizado, lo que vamos a tener es un lóbulo lateral bastante grande que se llama grating lobe. Ese grating lobe, de alguna manera, nos va a perjudicar porque va a poder también dar, ¿no? Va a ser bastante sensible en esa dirección. No vamos a poder discriminar posiblemente muy bien si la señal venía del lóbulo principal o del grating lobe. Con optimización nos podemos deshacer de ese lóbulo llamado grating. Entonces, el haz principal queda en su sitio y el grating lobe ha desaparecido, ¿no? Y esta es la nueva distribución de antenas que mejora ese patrón de radios. Entonces, usando este algoritmo, hemos aplicado ¿no? esta técnica a distintas distribuciones, a distintos requerimientos para ver cuál es la distribución más adecuada, ¿no? Y esta es solamente una gráfica de cómo va evolucionando este parámetro en el tiempo, ¿no? Más o menos son requeridos como 1 millón de iteraciones, por ejemplo, para converger un valor a él. ¿Es decir, por favor? Estos es ¿no? los resultados para las 3 distintas condiciones. Por ejemplo, ¿no? Este de aquí es a 250, 215 y 80 kilómetros para Santa María, ¿no? Por ejemplo, y esa tiene, por favor, 3 distribuciones distintas, ¿no? Entonces, hay que decidir con cuál de estas podemos, ¿no? Se podrían aplicar. La que sigue, por favor. A continuación, veamos para Huancayo. Eso también lo pasamos rápido, este es donde está el observatorio. Estas son las 3 distribuciones que se obtienen luego de la optimización. Y esas son las distribuciones en campo. La que sigue, por favor. Luego, como mencionamos, radioastronomía. ¿Qué es lo importante de la radioastronomía? Como radar, ¿no? Las aplicaciones para el estudio de la ionosfera son a 50 MHz. En radioastronomía, más bien lo que se busca es un estudio a distintas frecuencias, ¿no? Desde 20 a 80 MHz. Y justamente también se hicieron algunas optimizaciones a distintas frecuencias para ver cómo se comportan estas distribuciones, ¿no? Entonces,
Acá tenemos un parámetro que es el de menos 44 dB, menos 35, progresivamente va a decrecer. Y en la que sigue tenemos la distribución que se han obtenido. Entonces, nuevamente la pregunta cae, ¿cuál es esa distribución óptima que nos puede servir para las distintas aplicaciones del proyecto? Ya, la que sigue, por favor. Y eso ha ido un poco por el análisis de evaluar qué pasa con las antenas cada vez que optimizamos de un requerimiento a otro, ¿no? de un ángulo de tratamiento a otro. Entonces, vemos que para Santa María no hay mucho desplazamiento de antenas en el campo, las antenas se mueven casi poco. No así, por ejemplo, en Moncayo, bueno, también podemos decir algo parecido, pero en Moncayo es más evidente que las antenas se desplazan mucho más. Entonces, sin embargo, esto nos dio una idea de que podría haber una nueva forma de utilizar. Eso ya no lo presento aquí, pero les comento que hemos optimizado ya el objetivo, es decir, optimizando todos los objetivos al mismo tiempo, y hemos obtenido una distribución de antenas para cada estación que mejora la performance en todos los ángulos de apuntamiento. Entonces, eso es un poco lo que ha quedado como trabajo futuro, ¿no? Y bueno, ya se realizó. Conclusiones, bueno, rápidamente antes que me quede sin tiempo, mediante la aplicación del algoritmo de índice, se logró diseñar y analizar la configuración de arreglos dispersos de antenas con un desempeño comparable al de arreglos uniformes, ¿no? Entonces, un arreglo uniforme de 256 elementos tiene menos 17 dB en PCLL y nosotros hemos logrado cerca de 30 puntos, ¿no? Entonces, ha sido una mejora y se ha logrado, aplicando técnicas de optimización, diseñar arreglos. Esto es importante porque nosotros hemos usado solamente la teoría de interferencia de ondas, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar realmente a cualquier tipo de radiadores. ¿No? Es un poco lo interesante de esto. Y como vieron en la diapositiva inicial, no sé si puedo volver a la primera. Ahí se pasó muy rápido. A la primera, sí. Esto también se puede aplicar a diseño de antenas de cualquier tipo. Esa antena, por ejemplo, es una antena monopolo. Entonces, nosotros conocemos tal vez el monopolo, ¿no? Que es un cuarto de onda y un plano de tierra. Pero esa antena ¿no? es un monopolo, pero puede entregar polarización circular usando técnicas de optimización. Entonces, eso era, ¿no? Un poco la novedad en cuanto a aplicar estas técnicas para el diseño de antenas, ¿no? Todo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta? David, sí, adelante. ¿En cálculos de Azimuth utilizaron el norte verdadero o el norte magnético? No te lo daré. Ah, Pero, y para eso utilizaron esta información del IGP, ¿verdad? sí, las coordenadas de cada observatorio y, bueno, del campus Santa María. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una curiosidad. Si bien es cierto, tú usas un algoritmo que optimiza una función costo y no realmente la teoría para optimizar una ecuación, pero tenía curiosidad si tus resultados te dan un indicio de, por ejemplo, para optimizar el BIM a puntos bajos deberían estar separados cierta distancia o deberían haber un número de antenas menor o mayor número en cierta sección. ¿Te da algunos indicios de cuáles son las condiciones para optimizar el BIM, por ejemplo, para puntos bajos o para frecuencias específicas? En cuanto al BIM propiamente, yo he dejado que el ancho de haz sea un grado de libertad, por ejemplo, ¿no? Porque claro, si el haz empieza a inclinar, por ejemplo, sabemos que el área efectiva, el área proyectada también se reduce, por lo tanto el haz se debe incrementar, ¿no? Entonces, pero de alguna manera yo no lo he restringido en ese punto porque, bueno, decía, tal vez el algoritmo no puede no converger, ¿no? No va a encontrar una solución. Pero más allá de poder tratar de determinar algo a partir de estas distribuciones, no tanto así, ¿no? Es un poco cómo las antenas se ordenan y funciona, ¿no? El patrón. Eso sí, de alguna manera, los patrones los he verificado en otra aplicación de MATLAB que se llama Sensor Analyzer, para ver que los resultados corresponden ¿no? a algo realmente, ¿no? Algo validado. Entonces, ese es el análisis que se ha hecho. Pero, ¿por qué realmente se conforman unas entre otras y tienen esas distribuciones? A grandes rasgos, podríamos decir que hemos visto que en radioastronomía, por ejemplo, a bajas frecuencias tratan de formar anillos en la parte exterior. Cuando vamos subiendo la frecuencia, los arreglos se tornan más aleatorios. Sin embargo, eso también va de la mano con las restricciones, porque hemos puesto que las antenas no se junten más allá de 3 metros, que es su dimensión física. Pero he observado, por ejemplo, no lo he puesto acá, que si yo reduzco esa restricción, también se degrada la función de costo. Entonces, realmente hay un compromiso de varios parámetros ahí que hay que seguir probando, a ver realmente cuál es
cuál es el mejor, ¿no? El mejor en cuanto a función de costo. Una pregunta más de Gustavo. Sí, gracias. Entiendo que una vez que se corre el algoritmo y se determina la ubicación de las antenas, son posicionadas y luego se están moviendo cada vez que uno necesite cambiar. No, no, no. El trabajo ha sido comparar todas las posibles distribuciones para todos los requerimientos y luego elegir una de ellas y ver cómo se comporta en todos los requerimientos, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, presenta la menor variabilidad? Ok, entonces tendría sentido pensar en un sistema para cambiar las posiciones de acuerdo a lo que uno necesita, sería una complejidad que no ganaría mucho. O sea, desde el punto de vista práctico, la idea, por ejemplo, es que se tenga una distribución en tierra y este arreglo puede hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, sintetizar varios BIMs electrónicamente sin necesidad de mover ninguna antena. Podríamos simplemente, ¿no?, prender los equipos y podríamos sintetizar BIMs para detectar alguna dirección en particular mientras hacemos radioastronomía explorando otra cosa. Entonces, la idea sería tener una sola posición porque, bueno, mecánicamente no imagino cómo serían ¿no?, el reto de ponerle una especie de, ¿no?, de carrito cada uno, con los cables. No, no, ahí sí sería un poco, ¿no?, un poco mecánicamente tal vez va a ser un reto, ¿no? Pero la practicidad de este tipo de instrumentos es que electrónicamente uno puede generar distintos haces sin mover con mínimo movimiento, bueno, ningún movimiento realmente. Gracias. Muchas gracias, David. Pasamos a ahora pasamos a la presentación del ingeniero Jonel Fernández, que va a ser sobre el análisis del efecto de acoplamiento entre las antenas de las estaciones de recepción del proyecto Yargus, ¿no? El ingeniero Fernández es egresado de Ingeniería Electrónica de nuestra universidad, donde actualmente cursa la maestría de Física Aplicada. Forma parte del Instituto de Radioastronomía, donde ha participado en la construcción de los primeros satélites peruanos, SAT-1 y el COMET-Q. Actualmente colabora también con el proyecto Garbus, orientado a ampliar las capacidades del radioobservatorio humano. Recibimos a Jonel con un aplauso, por favor. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mira, soy Jonel Fernández. Un análisis de efecto de acoplamiento de la estación del proyecto de LBDA Perú y Airbus. Es parte del trabajo de tesis en la que física aplicada. Esta es la agenda de lo que vamos a ver hoy día. Bueno, está ampliamente explicado la importancia del proyecto, ¿no?, que busca la expansión y las mejoras del observatorio Gigamarca. Bueno, esto se desea pues ampliar y la importancia de la observación en la ionosfera, porque bueno, hay distorsiones en la ionosfera que pueden provocar, digamos, algún tipo de malestar, por ejemplo, en comunicaciones, ¿no? Puede ser una motivación de lo que se quiere hacer. Básicamente el proyecto Airbus, ¿no?, en la frecuencia de operación óptima que se quiere tener es de 10 a 80 MHz, con la distribución creo que un poco más bajo, ¿no?, desde 3 MHz inclusive, y eso va a ser más nocivo inclusive para el análisis de corrimiento. Son 256 antenas, son dipolos MIB, son dipolos cruzados, que en realidad son 512. Y bueno, estamos restringidos pues a usar eso en un área de 100 metros de diámetro, un área circular. Las locaciones son en Santa María, aquí en Lima, y Macay. Bueno, esos son proyectos similares, ya lo mostraron también ampliamente, más o menos esa es la implementación del arreglo en un área de no son otros países. Y bueno, la problemática, ¿no? A ver, cuando se tiene pues una distribución de antenas
¿ya? Y lo que va a surgir siempre es que van a haber acoplamiento entre ellos. ¿Y esto por qué se produce? Porque cuando llega pues el flujo electromagnético de una antena, y si tienen una sola antena rodeada de otras, lo que produce es este fenómeno. Induce corrientes, y esas corrientes también sirven como antenas de transmisión. Entonces, ¿se imaginan este efecto aditivo en todas las antenas? Este efecto, de alguna forma, se tiene que cuantizar y ver los efectos, ¿no? Que pueden acarrear en todo el arreglo. Eh, Hay una regla de oro para cuando se hacen y se implementan antenas, no deben de estar más distanciadas al menos lambda medio. Y bueno, en la anterior, como se va a tener pues un rango de operación de inclusive 3 MHz, y yo lo puse de 1080, pues estamos hablando de ondas de 30 metros y 4 metros. Y vamos en todo el rango. Entonces, lo que David comentó y mi trabajo también está basado en... El análisis que yo he hecho ahora es alrededor de 50 MHz, y eso es una longitud de onda de 6 metros. Entonces, si se va a querer trabajar en una frecuencia menor, obviamente va a haber un efecto doble, ¿no? Porque la longitud de onda es mayor a frecuencias más bajas. Entonces, la metodología para hacer esto, porque analíticamente esto, si se hace en papel, pues puede ser muy tedioso. Entonces, lo que se ha propuesto en el trabajo es simular pues todo el arreglo en un software de solución electromagnética y sería el full wave, el MOM, utilizado particularmente PECO para poder, es un software conocido para hacer la simulación completa. Y esto, compararlo con lo que también se puede decir que analíticamente cuando se tiene un arreglo de un solo elemento distintivo, se puede multiplicar pues con el patrón, con el factor de arreglo, resultando pues en una antena ideal, sin efectos de complemento. Entonces, teniendo pues el patrón ideal, podemos comparar los resultados que va a proporcionar Facebook, ¿no? Y ver cuáles son las distorsiones que tiene, digamos, la simulación como full wave. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los efectos. En general, va a haber una degradación de la performance general de la red. Va a haber cada una de estas antenas va a proporcionar o va a experimentar una distorsión en su propio patrón de radiación. Esto va a que es lo que produce también un desacoplamiento de impedancias. Y finalmente, pues es una disminución de la eficiencia de la operación de la red. Soluciones. Una de ellas es aumentar el espaciado entre los elementos. Esto realmente no va a ser posible porque las antenas están ubicadas de manera fija, pues, y tenemos ya el área restringida. Lo otro es modelar y compensar el acoplamiento en la excitación, ¿no? Como cada una tiene, digamos, un canal, se podría agregar algún tipo de retardo, fases para poder mejorar pues, la performance de cada uno, ¿no? Este gráfico de aquí muestra el perfil del patrón de radiación, corte de elevación, y lo que, bueno, en el análisis que se ha hecho es ver si la simulación en una completa tiene algún tipo de distorsión alrededor del lóbulo principal, y si es que la degradación del pixel level es algo que ya Dani también le explicó y ha sido la función de punto de su trabajo. Entonces, es como que corroborar su resultado. La simulación. Entonces, el objetivo principal, pues, bueno, dar las distribuciones proporcionadas por la ha sido simular los efectos para analizar los efectos de complemento mútuo. Y lo que tú condiciones este efecto puede afectar significativamente pues, bueno, lo primero que se hizo fue modelar de manera lo más exacta posible el tema principal, el elemento principal, el PWA1. Lo siguiente fue analizar pues, todo el patrón de radiación
en PECO y después calcular o hacer también la derivación de la antena aislada por el factor de arreglo, que sería la antena ideal, y finalmente compararlo. Este es uno de los primeros trabajos que hice, fue agarrar arreglos reducidos para saber más o menos de qué magnitud puede ser esta distorsión por elemento, ¿no? Aquí hice un pequeño catálogo 5x5 y hice también cada elemento aplicado por la misma manera que entonces, digamos que la distorsión no es tan grande. Esto es considerando una separación entre elementos de 6 metros, ¿no? Pero sí se puede notar, pues, una diferencia entre cada posición de antena. Algo que gráficamente también se puede apreciar. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los diferentes patrones de radiación a distintas distancias, que también tienen diferentes side que salen por costados. Esto también es producto de la longitud de onda. Siguiente, por favor. Y bueno, y volvemos pues a los requerimientos, ¿no? Que el proyecto manda, es observar pues a diferente distancia, a diferente ángulo en cada sección, ¿no? Entonces lo que se ha evaluado son distribuciones, en este caso de distribuciones aleatorias que proporciona David, en el ángulo más bajo y en el ángulo más alto que, bueno, resultaron bueno, el algoritmo que utilizó el siguiente, por favor. Ahora bien, ¿no? Este es digamos, la primera simulación. Todas las simulaciones o todas las distribuciones que David me fueron en la frecuencia de 50 MHz, ¿no? Y en el lado derecho, como todas las siguientes primitivas, en el lado derecho está el resultado del patrón de radiación ideal, y en el lado izquierdo está la simulación que es en efecto. Esta es la simulación. Siguiente, por favor. Si bien en la lámina anterior, pues no se ve una gran diferencia. Este es un perfil en el corte que quiere resaltar el corte de elevación del BIM principal, ¿no? Saca de manera polar, de manera cartesiana, y lo que se ha hecho en la derecha es bueno, hacer la diferenciación y sacar un valor porcentual de las diferencias entre ellos. Y la verdad que como resultado, pues tenemos menos de 1% de distorsión de la principal en la dirección pues, en la que apunta pues, el área. Y eso la verdad que es... Estos son digamos, los parámetros más importantes. Ambas simulaciones pues apuntan a la distribución que David a 9 grados. El side level, digamos que hay 2 dB de diferencia para tener en cuenta. Y también algo interesante, yo en el algoritmo que hice, voy a determinar dónde está el silo más prominente. Y la ubicación más o menos, está bastante cercana. Cabe precisar que yo trabajo en coordenadas esféricas, por eso que tengo las ubicaciones de estos celos de referencia. Entonces la diferencia máxima lineal es 0.6. En Santa María, más elevado. Estoy considerando T. Desde 0 a 100. También en Santa María es a 33 grados, es otra distribución de la que este es el resultado de la radiación. También pues no para eso todos los temas de relación, aquí sí, bueno, tratar que alrededor del BIM principal la diferencia entre ambos hace, ambos hacen un poco más de 1%. Y que es 1.53, la diferencia máxima lineal. Aquí sí el Sailor Level muestra un poco más abajo, bastante parecido, casi 23 dólares. La ubicación del Sailor Level es en la misma prácticamente, en el mismo sitio prácticamente. Y el AS,
Esto de aquí ya es en Huancayo, es otra distribución, obviamente. Esta de aquí es el asentamiento más elevado. Siguiente, por favor. También se evaluó como un corte, observando pues la magnitud de la principal. Este también está por debajo del 1%, la distorsión es alrededor de las principales. Parámetros de las principales, ¿verdad? No, el half power bingo son similares, side of level, de 0.3 aproximadamente, los niveles de diferencia, y el side of level también está prácticamente en la misma. La diferencia máxima lineal es alrededor de las principales. Esta es la distribución, el apuntamiento más bajo en Huancayo. Bueno, hay una particularidad de ahí, un patrón que se hace en las antenas, algo bastante curioso. Sí. Y aquí hay una, digamos que este es el resultado de la diferencia alrededor de las principales más prominentes, la suma del 2%. Siguiente, pues. Los parámetros del alcance central entre ambas simulaciones son muy parecidos. Hay de 5 de 10. Y lo que se podría resaltar pues que aquí en esta comparación la diferencia máxima lineal es la mayor de todas. Es el ángulo más bajo en Huancayo. Bueno, las conclusiones. A partir de la simulación interizada, para los productos utilizados, se observó que tanto las variaciones en la principal como las interacciones en los niveles de los fuerzas laterales en cada persona resultaron poco significativos, lo que indica un efecto de complemento casi despreciable. Tras analizar diversos arreglos con distancias entre elementos de 3 y 2.4 metros, les he presentado yo el análisis de las funciones de 3 metros. Previamente David también me pasó de 2.4 y he estado así, digamos, analizando varios. Entonces, a partir de estas simulaciones que también me dieron los resultados similares, ¿no? Se tiene que decir que en arreglos de esta escala hay más de 200 antenas en un área de 50 metros, porque el factor de arreglo del arreglo ejerce una influencia predominante diferente a las características individuales de las antenas que lo conforman. Esto quiere decir que si, digamos, se tuviera que analizar rápidamente un arreglo, bastaría con aplicar pues el factor de arreglo para ver rápidamente, sin tanto costo computacional, ver si es que el patrón de radiación del conjunto, de todo el arreglo puede ser severo o no. El trabajo futuro que se propone es extender la simulación de distribución, que es un trabajo que les he mostrado solamente 50 metros, donde se quiere expandir pues, el área de estudio, el área de investigación, que se puede expandir de esta simulación, de este análisis, hasta de 10-80 metros. Tiene validar sus otros áreas, de las mías, que hay bastante interés pues, ¿no? en la comunidad científica. Y algo que también me gustaría agregar, pues es que todas las simulaciones se hicieron considerando pues un piso plano, ¿no? Sin distorsiones. Pero en la aplicación real pues se van no sé si recuerdan la imagen que mostró David, que las antenas están en se van a implementar, la mayoría al menos, en un espacio que no es tan plano. Entonces, es un trabajo futuro ver qué tanto pueden variar el patrón de radiación, pues, y el acoplamiento mutuo entre las antenas, considerando pues algún tipo de diferencia en altura. Pues, eso también es un trabajo que está pendiente por realizar. Así creo que es eso. Gracias. Muchas gracias, Jonel. ¿Alguna pregunta para Jonel, por favor? ¿Tiene dudas sobre su trabajo? Ahora que has mencionado que siempre hay un efecto cuando las antenas se ponen muy juntas, si tuviéramos un área mayor y separamos más las antenas, eso mejoraría definitivamente, ¿verdad? O sea, como ves, en la simulación esta que hice de arreglos rectilíneos, hay deformaciones entre ellos.
probablemente esas deformaciones, cada uno como elementos indebidos, van a hacerse, y cada uno va a tener un patrón ideal, pero lo que se busca pues es que como todas las sistemas están funcionando como un uniforme, esto va a dejar pues en el funcionamiento total. Puede ser de que buscando pues que individualmente cada antena tenga una mejor respuesta, puede bajar la ganancia, puede bajar ¿no? Para no tener ambigüedades pues, de la señal que se está dando. Entonces, la siguiente pregunta sería, si yo la separo más, ¿podría haber un arreglo, depende de David, que pueda cumplir con los requerimientos, separándolos más o no? No, de David, porque en el caso, claro, en el caso que yo lo separo más, pero obtengo otro arreglo, optimizando otro arreglo para obtener la misma ganancia que ha obtenido David. Por eso le decía si David lo puede contestar. O sea, Después ya le preguntamos. Ya lo puse en problemas. pasamos a la siguiente presentación. Gracias, Lionel. La siguiente presentación. La siguiente presentación va a estar a cargo del ingeniero Brian Estalla, que es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Callao. En el quinto ciclo de su carrera obtuvo el primer puesto de proyectos electrónicos en el CONIMEA del 2018. Presentamos un generador de radiofrecuencia para el radar Piper en el Observatorio de Cajamarca, el cual fue parte de su tesis de pregrado, y actualmente labora en el Radio Observatorio de Cajamarca, trabajando justamente en el desarrollo de hardware especializado en FPGA con el proyecto Yarmus. La presentación que va a hacer es justamente el diseño y desarrollo del modo de radio para el sistema de receptor del sistema Yarmus. Te lo recibo con Brian. Muy bien, vamos a abordar el diseño del modo radio para el sistema de recepción Yarmus. Como ya mis demás compañeros hablaron acerca de la importancia del radar de Cajamarca, de la sensibilidad que tiene, y también acerca de este fondo que se tiene para hacer los sistemas de recepción, tanto de radioastronomía en Huancayo y Santa María. Básicamente lo que se quiere hacer aquí es poder tener este 3D Doppler para poder ampliar las capacidades de aeronomía ecuatorial. En el siguiente slide. Pero sin cambiar nada del hardware que ya tiene el proyecto de LWA. Íntegramente este proyecto concuerda e integra una FPGA que es un CCU en piso, el cual se caracteriza o tiene la diferencia de las FPGAs comunes o comerciales porque integra multiprocesadores. Eso quiere decir que tiene alrededor más o menos de 4 ARMs integrados y además de la capacidad de expandir capacidades, ¿no? Acerca de los bloques de DSP, también de recursos lógicos, también los FMC que integran las señales LVDS y señales de transceiver de alta velocidad. El siguiente slide. Bien, entonces, lo que se quería hacer a un inicio, o lo que se está pretendiendo hacer, es cómo tener el sistema de radioastronomía sin cambiar ningún componente, tanto de hardware, de este proyecto. Entonces, lo que nosotros pretendemos hacer es tener un framework nuevo que pueda entrar y usarse por momentos y poder cambiar de modo. Entonces, este modo va a integrar básicamente todo este diagrama y vamos a empezar acerca del NSO. Este NSO es un oscilador controlado numéricamente, el cual en todo sistema de radar es la pieza principal, ya sea de un transmisor o un receptor.
Por nuestra parte, nosotros lo hemos desarrollado en VHDL, es síntesis de hardware, no es programación netamente de alto nivel. A eso se le conoce como síntesis de hardware o programación en bajo nivel. Entonces, al nosotros poder desarrollar este NSO, lo que nos permite es tener las capacidades de tener mayor precisión en la generación de onda. Eso quiere decir que si tenemos, bueno, el NSO tiene una variable de entrada que se llama sintonizador de palabra, que permite generar dependencia, generar una frecuencia más precisa. Aparte de la capacidad de ser controlado, permite cambiar las frecuencias a las que quiere demodular. Si bien es cierto, nosotros, nuestro principal objetivo es el radar de Jicamarca, nosotros no solo pensamos en el radar de Jicamarca, sino también en otros radares, por ejemplo el de Simone, que trabaja a 32.5 MHz, o otro radar transmisor que esté generándose, ya que al nosotros tener la potestad de esta personalización, podemos cambiarlo prácticamente desde alto nivel, desde la ARM. Bien, entonces una vez que nosotros demodulamos, pasamos por la parte del DCP, el cual integra los decimadores, los filtros. Estos decimadores básicamente estamos creando a 160 MHz, por ejemplo, puede llegar a un muestreo de 1 MHz. Y luego de ello pasar a un filtro más abajo, luego de ello pasar el beamforming digital que se habló en un inicio. Aquí quisiera hacer hincapié porque normalmente las técnicas de beamforming es cambiar la fase de una señal. Entonces, típicamente, físicamente se podría hacer cambiando arreglos de cable. Pero se imaginan hacer los arreglos de cable para las 250 antenas. Y como ya se mencionó en las anteriores presentaciones, lo que se quiere es que no nada del hardware del modo radioastronomía. Bien, entonces luego de hacer este beamforming digital, pasamos a la suma parcial de este beamforming y luego pasamos a otro bloque de transferencia de datos. Esa transferencia de datos se hace básicamente con unas FIFOs asíncronas, las cuales nos permiten grabar a una frecuencia lenta y leer una frecuencia más alta. Eso le da el tiempo suficiente para que el ERM envíe estos datos mediante el protocolo UDP hacia la computadora y almacenarlo y procesarlo. Adicionalmente, este ARM cuenta con periféricos o instanciación de periféricos, ya sea SPI, I2C, CAN bus, etc. Para nuestro caso, estamos usando el SPI modo maestro, porque los ADCs tienen una configuración por perfil. Entonces, por ahí vamos a poder configurarlos, poder adaptarlos a las capacidades que tienen, ya sea para el modo radioastronomía o para el modo radar. Aquí está lo que les comentaba. Este ADC de la empresa Texas Instruments se configura por SPI. Tiene para el modo de escritura el modo 0 y para el modo de lectura el modo 3, ya que el SPI tiene 4 modos de operación. Nosotros trabajamos con 2 modos, tanto para escritura y lectura. Adicionalmente, esta tarjeta digitalizadora se integra o se tiene que inyectar un clock de referencia. Como bien mencionamos, para el modo de astronomía trabaja a 200 MHz. Eso conlleva que nosotros tengamos que adquirir a 10 bits. En nuestro caso, como nosotros queremos el modo de astronomía, el modo radar, vamos a adquirir a 160 MHz. ¿Pero eso por qué? ¿Por qué bajamos la frecuencia de adquisición? Y nosotros a mayor frecuencia tenemos mejores resultados. Lo que sucede es que para nosotros es más importante tener lo que es el rango dinámico. Entonces, sacrificamos un poco en la frecuencia, pero ganamos en resolución. Entonces, ¿cómo es el flujo? Tenemos un trimble o algún tipo de receptor GPS comercial que típicamente genera 10 MHz, pasa para un multiplicador o PLL, que se configura mediante micro USB, se eleva la frecuencia, ya sea a 160 o a 200, pasa para un clock buffer y luego se distribuye a todas las tarjetas que ingresarían por este conector SMA. Bien, como les comentaba acerca de estos MPSoC que ya integran o se pueden instanciar módulos o periféricos de comunicación, lo que se hizo aquí, instanciar el ARM, poner los periféricos, por ejemplo, el CPI y algunos encoders, ya que los encoders nos van a facilitar poder direccionar las señales del chip CL, cada uno de los ADC. Bien, en una prueba de laboratorio lo que se hizo es poder ya esta implementación
que se hizo en Vivado, que está en el punto bit, se exporte al punto XSA. Cuando ya tenemos el punto XSA, es un archivo, un formato que se puede exportar al entorno de programación en C, en vídeos. Anteriormente, Vivado tenía tenía otro proveedor de entorno de desarrollo que se llamaba Eclipse, pero hoy en día en las nuevas versiones ya Vivado ha instanciado su propio entorno de desarrollo en C, que se llama Vitis. Entonces con el XSA podemos programar en C y ya enviar todos los comandos para poder configurar estos ASs. Bien, si ya tenemos configurados los ASs, llegan los datos en crudo. Estos datos vienen a alta velocidad y hay que hacer un proceso de adquisición, una lectura de los logs y los datos de los ASs. Bien, si bien es cierto, digamos, tarjetas comerciales como la Cibo, la Setboard, la Cora o por qué no la Kintex, que son tarjetas comerciales, usan unas primitivas que lo que permiten básicamente es trabajar con clock de alta velocidad. Estos clocks o primitivas están dedicados íntegramente para cada familia. Entonces, por ejemplo, para unas tarjetas que sean en la familia SIM, utilizan esos transceiver de alta velocidad primitivas, el eBook GT2. Pero en nuestro caso, como no utilizamos la UltraScape MPSoC, tenemos que utilizar estas primitivas que trabajan a alta velocidad de la familia GT4. Si bien es cierto, eso es lo que te indica que utilices, ya en los foros y repositorios lo que indican es que necesitan 3 buffers o primitivas siguientes. Aparte de poder adquirir estos bloques a alta velocidad, hay que hacer un bloque más de sincronismo y otro bloque más acerca del buffer para poder distribuirlos. Bien, entonces, todas estas pruebas que estuvimos haciendo en laboratorio, se tuvo la oportunidad de ir a Nuevo México a hacer unos tests, porque les comento que por motivos de envío de las tarjetas hubo unos retrasos, entonces nosotros queríamos probar si lo que estábamos avanzando estábamos por buen camino. Entonces, básicamente se llevó los códigos y se probó en las instalaciones de Nuevo México. Como les comentaba, el Trimble va a pasar a este balón que se configura la frecuencia, en este caso es 160, para el modo radar, y básicamente lo que hicimos es hacer unos prescaler a estas clocks de alta velocidad, bajarlos al menos a 1 segundo y poder apreciarlos en los LED. Y con esto garantizamos que los clocks de alta velocidad ya los teníamos y la data ya la teníamos listos para que pasen por estos bloques de DSP. Entonces, ya teniendo la data y luego pasar por los bloques de DSP, lo que viene ahora es aplicar el beamforming. Luego de esto, pasar a un serializador. ¿Pero por qué pasa un serializador? Lo que sucede es que si recapitulamos las presentaciones anteriores, eran 32 canales al menos por cada CCU. Entonces, estamos alrededor y como sabemos que cada señal se divide en una imaginaria y una real imaginaria, entonces estaríamos hablando de 64 señales que vendrían en paralelo. Y poder enviar en paralelo, como no es tan factible, lo que hacemos es usar un serializador, poder serializar esta data, enviar una FIFA síncrona, grabar una frecuencia un poco lenta y con una frecuencia más alta poder leernos, ¿no? Y aquí tenemos unas capturas acerca de estas lecturas en el procesador, previamente antes de ser enviado y luego de ser enviado mediante UDP hacia la computadora. Cabe mencionar que aquí aún estamos en desarrollo porque el envío de datos lo tenemos en el orden de los kilohertz, pero lo que esperamos es en el orden con un ancho de banda de al menos 1 megahertz. Entonces, por ahora está esta parte en desarrollo y está próxima a ser integrada al desarrollo comunal. Bien, entonces, como ya les comenté que algunas partes aún no llegaban al radioobservatorio, habían partes que faltaban completar, nos surgió la curiosidad de poder saber si los bloques o el camino, la cadena de bloques que ya habíamos trabajado, estamos teniendo los resultados de las simulaciones ya en práctica. Entonces, como ya teníamos anteriormente un rack que se usó como un generador de redes para la ionosonda Viper y que integra esta red Pitaya, se propuso generar una frecuencia, la misma la que genera el radar Jicamarca, simulando un Doppler de alrededor de 40 kHz, y
mediante los ASs inyectarlo y demodular a 49.9 MHz. Entonces, por ende, deberíamos obtener en las simulaciones 40 kHz. Entonces, al momento de aplicar todos los bloques que se hizo en esta síntesis de DCP, podemos apreciar que inyectamos esta frecuencia simulando el Doppler que viene de la ionosfera, y podemos verlo tanto en espectro como en tiempo, que recibimos esos 40 MHz. Entonces, con eso estamos validando que la parte de adquisición de los ASs la tenemos, la parte del DCP también la tenemos, y lo que estaría pendiente por ahora es la transferencia de datos, ¿no? Entonces, esto es hasta ahora los avances que se tiene con el modo radio, y ya en próximas presentaciones entiendo que se podrá ya integrar esa transferencia de datos. ¿Preguntas para Brian? Pregunta duda. Miguel. Una pregunta respecto a la transferencia de datos. ¿Cuál es la restricción para el ancho de banda utilizado en la transferencia de datos? Imagino que es el número de antenas que va a manejar, el número de canales que va a manejar cada uno de estos dispositivos, y cómo eso se relaciona a las bandas de interés que se va a usar al final, que son desde 10 a 80 MHz. ¿El dispositivo va a estar preparado para manejar todo este ancho de banda a la vez? ¿Se va a, de alguna forma, a seleccionar por tiempos ciertas bandas? ¿Cuál es la estrategia en ese sentido? Para el modo radioastronomía, ya se tiene un proyecto base que está basado en MATLAB, usando unos bloques llamados Jasper, el cuales integran ya unos módulos de transferencia de datos a nivel de gigas. Entonces, para el modo radioastronomía, enviar desde 10 a 80 MHz con estos 40 gigabits va a ser práctico. Nosotros estamos haciendo por nuestra cuenta un nuevo método de transferencia de datos, porque para el modo radar no necesitamos tanto esa frecuencia, tanto esa ancho de banda. En principio queríamos llegar a los orden de los megahertz, porque habíamos hecho cálculo de los 32 canales que llegaban, porque se salía la real imaginaria de los 16 canales como tal. Haciendo cálculos, en el orden de los megahertz para cada tarjeta era suficiente. Entonces, para el modo radar, el ancho de banda de los megahertz sería suficiente. Ok, este desarrollo no es para el modo de radioastronomía, entiendo. Exacto. Para el modo de radioastronomía ya se tiene el desarrollo de Nuevo México. En el desarrollo de Nuevo México se utiliza menos resolución de bits, inclusive, finalmente, para poder sintetizar muchas más frecuencias, ¿no? En el modo de radar, como se le quiere dar preferencia a la parte de rango dinámico, como mencionaba Brian, ahí sí el número de canales va a ser más... llamamos canales, pero eso corresponde a diferentes bits, en realidad, diferentes... Habría que haya por lo menos 16 haces simultáneos, ¿no? Para mapear diferentes alturas, para los modos principalmente de dispersión incoherente, ¿no? Perfecto. Ok, muchas gracias, Brian, por tu presentación. Pasamos ahora. Es doctora en astrofísica y especialista en radioastronomía. Es investigadora postdoctoral del Instituto de Radioastronomía de nuestra universidad, divulgadora científica y autora del libro El Universo Extremo. Además, es charlista TED y reconocida por Forbes entre las 50 mujeres más poderosas del Perú. Actualmente trabaja en la calibración de arreglos de antenas en proyectos Yarmos. La presentación se titula Observando el espacio desde el Perú, calibración y formación de imágenes de las antenas LWA en el Perú. Vamos a sacar la foto. Gracias por la presentación. Bueno, yo básicamente voy a hablar acerca de la parte de la calibración y procesamiento de las observaciones que obtengamos cuando el arreglo o los arreglos ya estén instalados, pero nos hemos adelantado un poco el análisis haciendo ciertas impresiones. Quiero comentarles que he preparado esta presentación con un tono bastante divulgativo, así que vayamos con la dinámica de
de la divulgación. Bueno, ese es el título de la presentación. Básicamente voy a hablar acerca de la calibración, la futura calibración de los datos tomados por los arreglos del LWA Perú y las primeras etapas de la formación de imágenes con fines de estudios de radioastronomía. Siguiente diapositiva. Como les comentaba, esta presentación tiene un tono divulgativo. Sé que aquí la gran mayoría, si no todos, somos profesionales en el tema, pero igual vayamos con esto. Les quería preguntar, no, sí, bueno, ¿qué medimos cuando observamos el universo? ¿Cuál es la componente principal que medimos para estudiar el universo? ¿Alguna idea? La luz. Siguiente diapositiva. Efectivamente, estudiamos la luz, pero como ya probablemente todos saben, la luz no es solamente lo que vemos directamente con los ojos, ¿no? La parte que conforma el espectro visible. La luz también abarca desde las ondas de radio hasta el campo. Y en esta presentación, en este proyecto, nos vamos a enfocar en el rango del espectro que pertenece a las ondas de radio, ¿no? Altas longitudes de onda, bajas frecuencias, enfocado al estudio de las capas atmosféricas de la Tierra, básicamente la ionosfera, y también el espacio profundo desde Perú. Bueno, había colocado algunas imágenes de lo que se hace en radioastronomía, ¿no? De estudios de atmósfera de planetas, estudio de actividad galáctica, mapeos del cielo a bajas frecuencias, que más o menos está el proyecto Yarbus, e incluso la famosa imagen del agujero negro que se sacó hace algunos años, gracias a la técnica de interferometría, que es también algo que se planea usar en el proyecto Yarbus. Bueno, había colocado la instrumentación que se utiliza para este tipo de estudios, básicamente los radiotelescopios. Los más conocidos son los radiotelescopios de antenas parabólicas. De hecho, en el INRAS tenemos una antena parabólica de 8 metros de diámetro, probablemente la mayoría ya la conocen, pero en el proyecto Yarbus vamos a trabajar con antenas tipo dipoelo, ¿no? Que son básicamente antenas que consisten de dos varillas conductoras colocadas perpendicularmente entre sí, y que conforman lo que es el radioobservatorio de Jicamarca en la actualidad. Entonces, hablando acerca del proyecto Yarbus, aquí nos vamos a enfocar en las antenas o los arreglos de antenas del LWA Perú, que básicamente son dos arreglos, dos estaciones que están en proceso de construcción, o bueno, el planeamiento principal. Cada estación cuenta con 256 antenas de tipo dipolo y va a operar las frecuencias de entre 10 y 80 MHz, es decir, en el espectro o el rango del radio. Una estación va a estar ubicada en el Observatorio de Huancayo y la otra en el campus Santa María de la Universidad Católica. Y la idea es que se integre directamente con el Observatorio de Jicamarca, de tal manera que al hacer estudios de la ionosfera se puedan realizar con mayor precisión fuentes en 3 dimensiones, ¿no? Pero también es importante analizar el tema de la distribución espacial de cada arreglo, como ya mencionó David, porque la idea es mejorar la resolución de las observaciones con miras a hacer estudios en radioastronomía. Siguiente. Entonces, la variable principal, la distribución de las antenas en cada uno de los arreglos. Aquí tenemos algo que ya presentó David previamente, la distribución elegida para la estación de Santa María y la distribución elegida para la estación de Huancayo, ¿no? Algo importante con esto, con la distribución de las antenas, es poder aplicar la técnica de interferometría, que básicamente consiste en tener un arreglo de antenas separadas a una cierta distancia y que observen de manera sincronizada, ¿no? De tal manera que se genere una especie de telescopio gigante virtual, ¿no? ¿Qué logramos con esto? Una mejor resolución de los objetos o de las fuentes que estemos observando. Cada par de antenas dentro del arreglo se le conoce como baseline o línea de base. Y al correlacionar todas las señales de cada una de las líneas de base, obtenemos la observación final. Ahora, ¿qué va a determinar qué tan buena es esa observación final? Justamente la distribución de las antenas en el arreglo. Para las 256 antenas en cada una de las estaciones vamos a tener un total de 32.640 líneas de base, es decir, 32.640 señales correlacionadas.
Ahora, otra cosa importante a considerar, además de la distribución, o más bien justamente teniendo en cuenta la distribución, es la cobertura de estos arreglos de antenas. Cuando hablamos de cobertura, nos referimos a que cada par de antenas, cada línea de base va a contribuir con un puntito, ¿no? Con una señal en algo que en radioastronomía llamamos el plano UV, que es como la rejilla de las líneas de base, ¿no? Entonces, acá tenemos la distribución, más bien, perdón, el plano UV, es una captura instantánea tomada desde el cenit, desde arriba, de manera vertical, a 50 MHz, para la estación Santa María y para la de Huancayo, ¿no? Vemos que aún hay espacios en blanco, ¿no? La cobertura no es total, pero es porque estamos hablando de solamente una captura instantánea a 50 MHz en este caso, así que a más baselines, a más antenas, más se rellena el espacio UV y mejor va a ser la forma final de la fuente observada. O sea, la observación final va a tener una mejor fidelidad. Ahora, ¿cómo hacemos para rellenar más el espacio o el plano UV? Siguiente diapositiva. Aprovechar la rotación terrestre, ¿no? En la diapositiva anterior vimos que cada línea de base contribuye con un puntito, pero también estamos hablando de que era una captura instantánea. Si observamos por un periodo de tiempo, en este caso todavía 50 MHz y por 30 minutos, la Tierra va a rotar. Eso va a provocar que cada puntito, cada línea de base también se mueva y empieza a rellenar el espacio. O sea, aquí tenemos el plano UV con la distribución de la densidad de líneas de base en el plano UV para Santa María y Huancayo, y vemos cómo el espacio está más lleno, y también podemos ver que las líneas de base que están más próximas al centro, las más cortas, tienen mayor densidad que las extratas en el plano UV. ¿Cómo afecta esto? Afecta en el sentido de que las líneas de base más cortas captan estructuras más grandes y benefician la medición del flujo de la fuente. Caso contrario, las líneas de base más largas captan los detalles más finos, es decir, nos dan una mejor resolución de la imagen. Ahora, hablemos de la PCF del instrumento, ¿no? Que es el patrón que va a producir el arreglo propio de las antenas en la imagen final. Es básicamente la huella del instrumento. La forma de la PCF no solamente depende de cómo estén ubicadas las antenas, sino también de otra variable que se aplica en el procesamiento de los datos, que es qué peso se le asigna a cada antena dentro de la red, ¿no? Trabajamos en radioastronomía con 3 pesos específicos. El natural, que es básicamente asignar el mismo peso a cada puntito de visibilidad, ¿no? En nuestro caso, como vimos, la densidad de visibilidades se concentra hacia el centro, en las líneas de base más cortas, así que en este caso un peso natural priorizaría la señal, más que la resolución. Si aplicáramos un peso uniforme, en este caso se aplica el mismo peso a cada celda UV, es decir, se distribuye el peso de manera más homogénea, entonces acentúa los bordes. Y nos permite priorizar un poco más la resolución, ¿no? Porque recuerden que las líneas de base más largas son las que definen o mejoran la resolución al momento de observar un objeto, ¿no? Y tenemos el peso Brix, que es un intermedio entre el peso natural y el uniforme, es decir, es una compensación, ¿no? Entre la sensibilidad de la señal y la resolución de la fuente. Antes de pasar. Y acá tenemos una imagen que nos muestra justamente la PCF para el arreglo de Huancayo en peso natural, uniforme y Brix, ¿no? Es evidente cómo en el peso natural vemos que el lóbulo principal, el BIM principal, es amplio y va a beneficiar que se capture o se observe mayor flujo de la fuente. Caso contrario, el uniforme prioriza la resolución de la fuente. Sí. Ahora, veamos un ejemplo. Observemos Hydra con el LWA Perú. Sabemos que las estaciones aún no están operativas, pero hemos implementado un pipeline para simular observaciones específicamente de Hydra, que es una radiogalaxia muy brillante en radio, un calibrador muy conocido desde el hemisferio sur a frecuencias de decenas y centenas de megahertz. Hemos generado un pipeline para simular observaciones de Hydra con el LWA Perú. En este caso, bueno, acá tenemos imágenes de Hydra en dos frecuencias. Una de ellas es la del LWA Nuevo México a 50 MHz.
Y en este caso, nuestra simulación u observaciones simuladas serán a 50 MHz por un tiempo de 30 minutos, considerando la estación de antenas en la estación de Huancayo. Listo, entonces. Hemos medido IDRA. El pipeline que hemos generado, que hemos implementado, genera o simula las señales de IDRA para cada una de las antenas. Y eso nos da el patrón de radiación de la red. Ahora, el pipeline luego va a correlacionar las señales de cada línea de base, ¿no? De cada par de antenas. Pero antes de analizarlas, vamos a pasarlas por un filtro que va a marcar, o más bien va a omitir, filtrar, aquellas señales correlacionadas que tengan mucho ruido, mucha interferencia, saltos de fase, ¿no? O sea, vamos a descartar aquellas señales que no van a contribuir a lo que hacemos luego, que es utilizar una antena de referencia dentro del arreglo. En la imagen que había mostrado en la distribución es una antena que está en el centro, la antena número 1 en ambos casos, y vamos a ajustar las señales correlacionadas, las señales de las líneas de base, a un modelo de correlación para así poder calcular y calibrar las ganancias relativas de cada una de las antenas, ¿no? Básicamente, en básico, para calibrar la fase de cambio. Entonces, una vez que hemos calibrado las antenas utilizando las señales correlacionadas, lo que hacemos es generar las primeras imágenes, lo que en radioastronomía llamamos dirty image. La dirty image es básicamente la convolución entre una imagen modelo de la fuente, en este caso hemos usado como imagen modelo la observación de HIDRA del LWA Nuevo México, convolucionado con la PCF de nuestro instrumento, de nuestro arreglo, con un cierto peso considerado, que puede ser natural, uniforme o BRICS, ¿no? En este caso, les muestro la imagen de la Dirty Image para la estación de Huancayo, utilizando peso natural, ¿no? Y vemos, en comparación a la imagen modelo, que se encuentra una especie de sombra, ¿no? No sombra, sino que spill de flujo, un derrame de flujo cerca a la fuente. Y esto es influencia natural de nuestra PCF, ¿no? La PCF genera nuestro instrumento. Ahora, esto se podría mejorar aumentando el tiempo de observación o aplicando un postprocesamiento que es la limpieza de la imagen. Y es algo que estamos implementando acá. De todas maneras, para fines de estudio de esta fuente, esta imagen no está nada mal, pero definitivamente se puede mejorar para que la imagen sea más detallada y tenga menos artefactos alrededor. Aquí tenemos el caso de la Dirty Image convolucionada con la PCF utilizando peso uniforme. Vemos cómo este derrame de flujo ha disminuido, se ha acentuado la resolución de la fuente. De hecho, se ve acá en las imágenes cuál es la resolución angular del beam central. Y bueno, vemos la diferencia con una PCF con peso natural. Y finalmente vemos lo que sucedería con el peso, la PCF pesada con BRICS, ¿no? En este caso, la imagen final no es tan diferente, la Dirty Image final no es tan diferente. Sí vemos diferencias en la resolución angular del lóbulo principal, el beam principal, pero son diferencias de máximo 1 grado. Así que para fines de estas observaciones, cualquier peso estaría bien, ¿no? Porque nuevamente se puede mejorar la imagen con el postprocesamiento al limpiarla, ¿no? Utilizando el algoritmo CLEAN, que es otro tema de exposición. Entonces, para terminar, evidentemente, en este caso, el peso que más nos conviene es el uniforme, ¿no? Nos presenta una fuente mucho más resuelta, menos lóbulos secundarios, ¿no? Menos derrame de flujo en torno a la fuente que queremos observar, pero nuevamente, para fines de radioastronomía, no importaría tanto qué PCF utilizar con qué peso, porque el postprocesamiento puede mejorar aún más esta imagen y cualquier otra imagen que se tome. ¿Qué podemos concluir? Que estas simulaciones nos muestran que las distribuciones elegidas para los arreglos de Santa María y Huancayo nos dan una buena relación entre resolución y sensibilidad
Entonces, sí pueden ser utilizadas para observaciones de radioastronomía y se puede, respondiendo a la pregunta al inicio de las charlas, se pueden considerar ciertos proyectos como monitoreo de mapeo del cielo, ¿no? Como dijo Marco, para poder mapear fuentes en el hemisferio sur que no son muy conocidas. También se pueden hacer mapeos de radiogalaxias e incluso se podrían hacer observaciones de espacio profundo, pero ya considerando el postprocesamiento que involucra el algoritmo CLEAN, ¿no? Para eliminar ruido galáctico de fondo y otras cosas que podrían afectar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. ¿Alguna pregunta para Carla? ¿Una duda? Carla, de repente nos podrías comentar un poco cuáles son los planes a futuro que se tienen para continuar con este análisis o simulaciones que estamos haciendo con el WWA. Bueno, actualmente estamos refinando el pipeline de calibración, básicamente generar un reporte estadístico de qué antenas son las que, en cuestión de distancia, ¿no? Haciendo el arreglo para cada estación, qué antenas son las que menos contribuyen a la fidelidad de los ajustes, ¿no? Básicamente afinar la calibración final para incluirla en el pipeline. Y en cuanto a la generación de imágenes, estamos trabajando en la implementación del algoritmo CLEAN, y también analizar no solamente una sola fuente, sino analizar una sección del cielo más grande que incluya varias fuentes, ¿no? Y ver cómo la PCF o cada tipo de PCF responde a una sección más grande del cielo. Una preguntita, era sobre el tema de la calibración, ¿no? O sea, hemos hecho distintas distribuciones de antenas, estamos probando distintas cosas. O sea, el hecho de que podamos usar Hydra nos serviría para hacer la calibración previa al sistema a que empiece a tomar datos. Sí, de hecho, me he saltado esa parte por temas de tiempo, pero el pipeline tiene un catálogo de calibración donde Hydra es una de las fuentes de calibración. Ahorita lo hemos usado como fuente de observación, Claro. pero en realidad es una fuente de calibración que está dentro del pipeline. Sí, yo tenía una pregunta. Un poco del trabajo de formación de imágenes mediante interferometría. En cuanto a radioastronomía, por ejemplo, usando interferometría se podrían realizar fenómenos como pulsares, o ese es, digamos, mediante otra técnica usando el mismo arreglo de antena. Por ejemplo, un poco no, lo reformulo y pregunto mejor. No, o sea, Ajá. sí. Bien. Termina. ¿Qué tipo bueno, iba un poco en conexión con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de actividades de investigación en radioastronomía se podrían hacer, por ejemplo, ¿no? ¿El estudio de pulsares sería algo que se podría aplicar mediante técnicas de interferometría? ¿O en ese tipo de aplicaciones tendríamos que usar el arreglo sintetizando beams, ¿no? Que es otra... Para estudio de pulsares, es que depende de cuál sería la finalidad del estudio. Si queremos hacer imágenes resueltas de pulsares, Claro. bueno, sí, sí se podría. Ajá. Aunque bueno, dependiendo de la distancia, depende. Lo que sí se podría hacer es más bien mapear los pulsos, ¿no? Y Ya. más que resolución, ahí requerimos tiempo de observación, Ajá. un procesamiento para limpiar ruido galáctico, ¿no? Porque acá lo principal a estas frecuencias, el gran problema es el ruido galáctico. Entonces, si queremos mejorar la sensibilidad de la señal, tenemos que limpiar ese ruido, pero se podrían mapear púlsares en cuanto a su periodo de pulsación. O sea, se podrían hacer mediciones del periodo de cada Sí, pulsar, a usando esas esta frecuencias, sí. Ok. Pero aquí el principal problema nuevamente es el ruido galáctico. El enemigo número uno a estas frecuencias. Sí, Gustavo. Gracias. Tenía dos preguntas. Una es, ¿se requiere hacer estas calibraciones en distintas frecuencias dentro del rango de toda la operación del instrumento? Y la segunda es, ¿cada cuánto tiempo va a ser necesario hacer estas calibraciones para mantener el instrumento operativo bien? Se hace para cada una de las frecuencias. ¿Y cada cuánto tiempo? Esta es una buena pregunta. En realidad dependería de el caso científico. Es que también
aquí estamos considerando desfases instrumentales, ¿no? Dependiendo del caso científico, también se podrían considerar desfases generados por fluctuaciones atmosféricas, y ahí sí requerimos hacerlo cada cierto tiempo. Para desfases instrumentales, en realidad con hacerlo una sola vez yo considero que es suficiente, ¿no? Conocer cómo está operando el instrumento al hacer la observación. Pero si queremos ya hacer calibraciones in situ para fluctuaciones de fase por influencia atmosférica, incluso fluctuaciones de amplitud, ahí sí tenemos que hacerlo cada cierto tiempo, dependiendo de cómo esté caracterizada la atmósfera en el lugar, ¿no? Eso es ya un trabajo aparte, pero que sí requiere un poco más de precisión. Para calibración instrumental, una sola vez es suficiente. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carla. Un aplauso. Con eso terminamos nuestro evento de hoy. Espero que haya sido de su interés. Cualquier interés que tenga de repente en trabajar en un proyecto relacionado pues, con Yargus o en general con estudios del espacio, pues los pueden visitar en la economía, ¿no? O también contactar al Observatorio de Cajamarca a través del profesor Cipión. Solo para comentarles, ¿no? El proyecto de Carla, por ejemplo, ha sido financiado por Prociencia a través de fondos postdoctorales. El proyecto de David también ha sido financiado por Prociencia para esta tesis de maestría, ¿no? Aparte del financiamiento externo que tenemos pues, para la construcción de los sistemas, ¿no? Entonces, estos proyectos son interesantes y captan la atención de también las instituciones que financian en el país, ¿no? Entonces, es una oportunidad para que puedan desarrollar sus temas de tesis y ese es su interés. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos la próxima.